Bien, entonces, como decíamos, vamos a tener un capítulo de introducción, ¿sí? Donde vamos a hablar acerca de conceptos, vamos a hablar de definiciones. Hemos dicho que vamos a identificar qué factores, por ejemplo, son importantes considerar a la hora de abordar, digamos, un problema de simulación, porque a veces nos pueden dar un problema y de repente no sabemos, ¿verdad? Hola, hola, sí, hola. Hola, Inge, sí se le escucha. Ahí, ya. Entonces estábamos hablando, ¿no? De repente nos plantean un problema y nosotros no sabemos qué vamos a aplicar, ¿no? Sí, la verdad es esa, ¿no? O sea, que a la hora de la hora, nadie nos va a decir, o sea, meterle con cálculo uno o meterle, yo qué sé, ecuaciones diferenciales o meterle esto. No, no, nada que ver. O sea, el momento real, ¿no es cierto? O sea, a veces es ajeno a eso, que son las variables aleatorias. Hablamos acerca de lo que son los lenguajes de programación. Hablamos acerca de lo que son, por ejemplo, condiciones iniciales, ¿no? Hablamos, ¿no es cierto?, acerca de lo que es muestra, ¿no es cierto? Entonces son tamaños de muestra, ¿no? Entonces hay una serie de factores que nosotros tenemos que saber, digamos, identificar en este tipo de sistemas, ¿no es cierto?, en este tipo de problemas para poder abordarlos por simulación, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, cuando voy a encarar la realización, digamos, de un trabajo de simulación, tengo que saber, digamos, de alguna manera proponer la ingeniería del proyecto de un sistema de simulación, ¿no? Y esto usualmente pasa por una serie de pasos ya preelaborados, ¿no es cierto?, predeterminados, estudiados, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, la definición del sistema, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es la colección de datos, que tiene que ver con lo que es el modelo de simulación, que tiene que ver con la implementación del modelo. Pero aún así las cosas no terminan ahí, ¿no es cierto?, sino que hay que hacer validación, hay que hacer un diseño de experimentos, ¿no es cierto?, hay que hacer una, digamos, pseudo decisión, hay que desarrollar su documentación. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una serie de pasos, ¿no es cierto?, que hacen a la ingeniería de un proyecto de simulación, ¿ya? Entonces, asimismo, vamos a ver, por ejemplo, también en este capítulo primero, por ejemplo, diferentes áreas en las cuales se aplica la simulación. Y de esa manera tenemos cubierto, ¿no es cierto?, el contenido ya en detalle. Ahora sí, ¿no es cierto?, hemos ido enunciando el contenido en detalle de este primer capítulo. ¿De acuerdo? Andrea Luizaga. Andrea Luizaga, Sí, ingeniero. ¿cómo le quedó? Disculpe, no escucho bien. Sí, preguntaba cómo le quedó claro o no? Sí, me quedó muy claro. Ya, bien. David, David, David Arcain. Sí, ingeniero, me quedó claro. Bien. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, el siguiente capítulo, ¿no es cierto?, a ver, ya ahora sería el de números aleatorios. ¿Ya? Hemos visto que los números aleatorios son la forma más natural de expresar, ¿no es cierto?, ese concepto, esa parte de la realidad que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros aquí, por ejemplo, revisemos algunas propiedades de los números aleatorios, ¿ya? Hace un momento, por ejemplo, hemos acudido a su compañera Michelle para que de alguna manera nos ayude, digamos, a expresar
realidad, que es esa realidad en la cual estamos inmersos, ¿no es cierto? Y en la cual ella era quien daba los números aleatorios, ¿no es cierto? Ella en realidad se estaba constituyendo una fuente generadora, ¿no es cierto? Era un generador de números aleatorios, ¿ya? Bueno, era una fuente generadora de números aleatorios, ¿ya? Pero lo cierto es que ya en lo formal, ¿no es cierto? O sea, la clarividencia, la adivinanza y ese tipo de cosas no funcionan. Entonces tenemos que buscar, ¿no es cierto? O sea, medios formales, ¿no es cierto?, que nos permitan obtener estos números aleatorios, ¿ya? Entonces, como les digo aquí en este capítulo, por ejemplo, vamos a revisar algunas propiedades de los números aleatorios, ¿ya? Vamos a mm, formalizar, ¿no es cierto?, las fuentes, ¿sí?, generadoras de números aleatorios, ¿no? Entonces, vamos a trabajar básicamente con dos fuentes formales de generación de números aleatorios. Una es la denominada el generador congruencial mixto y el otro es el denominado generador congruencial multiplicativo, ¿ya? Asimismo, vamos a revisar propiedades de ambos tipos de generadores, ¿ya? Entonces, como les digo, entonces el detalle de este capítulo tiene que ver, ¿no es cierto? Uno, con identificar las propiedades de estos números y otro, ¿no es cierto?, con la formalización, ¿no es cierto?, de las fuentes generadoras de números aleatorios, que como bien les dije, ¿no es cierto?, es el generador congruencial mixto y el generador congruencial multiplicativo. Asimismo, vamos a ir revisando propiedades de cada una de estas fuentes generadoras de números aleatorios. ¿Ya? Eh, Cuando digo vamos a formalizar, y bueno, eso hay que entenderlo así, y es que es importante que toda forma eh, que la forma de ir, digamos, formalizando algo es a través para nosotros, a través de términos matemáticos y términos algorítmicos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido se va a ir formalizando, ¿no es cierto?, estos conceptos de números eléctricos. Aquí aparece ya matemáticas, ¿no? Aquí ya aparecen los algoritmos y esas cosas. Bien, el otro capítulo, que ya sería el capítulo tercero, ya en detalle, ¿no es cierto?, es el de pruebas estadísticas. ¿Ya? El capítulo de pruebas estadísticas, básicamente lo que busca es verificar el cumplimiento de dos principios estadísticos que garantizan, ¿no es cierto?, que un número es considerado o no aleatorio. Ya esos principios son los principios de independencia y los principios de uniformidad. Para este efecto vamos a revisar diferentes formas de test, ya que permitan identificar o determinar si esos números son aleatorios o no. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas que vamos a ver? Una es, por ejemplo, la prueba de la normal. ¿Sí? Otra enfoque. Ya, esas son las diferentes pruebas, así que nosotros vamos a conocer en este capítulo. Camila, ¿cómo está Camila? Buenas tardes, ingeniero. Bien. ¿Me escucha? Perdón. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se me escucha? Me escucho, Camila. ¿Ha escuchado usted de la normal? Sí. ¿Dónde, Camila? ¿En alguna materia? En estadística 1 y 2. Y también. Creo que tiene problemas de audio, compañera. A ver, ¿qué dice Carlos?
¿Qué dice Carlos? Carlos, escucha. Sara, Buenas tardes, Inge. buenas tardes, Jorge. ¿Usted escuchó alguna vez de la normal? De la norma, sí, creo que en la materia de estadística 2 también. Ya. ¿Y de chi cuadrado? ¿Del cuál? ¿Del cuál, Inge, perdón? Inge, no se le No se le escucha. cuadrado, cuadrado, chi cuadrado. Ah, sí, la chi cuadrada, sí, también en esa misma materia. Sí. Entonces tienes razón de ser, ¿no? Este capítulo, fíjate el nombre, dice pruebas estadísticas. No estamos Sí, hablando en estadística, de ahí que se llame pruebas estadísticas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un capítulo de introducción, ¿sí? Tenemos un capítulo de números aleatorios, ya descritos en detalle, y un capítulo de pruebas estadísticas. Repito, el contenido de pruebas estadísticas: prueba de la normal, prueba de H cuadrado, prueba de las series, pruebas de Kolmogorov-Smirnov y la prueba del póker. ¿Ya? Esas son las pruebas con las cuales vamos a trabajar. Y hasta ahí tienen el contenido en detalle de los 3 primeros capítulos que hacen a su primer parcial. Concluida la explicación del tercer capítulo, se les indicará, ¿no es cierto?, que la subsiguiente clase es el examen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, los exámenes se dan contra contenido de base. Bien, es el contenido, digamos, en detalle de estos 3 primeros capítulos. Los siguientes capítulos tienen que ver, ¿no es cierto?, con ya, ya básicamente el análisis mismo, o sea, el mismo modelamiento ya de la simulación. Un sistema, en términos de qué estará descrito. A ver, ¿qué nos puede decir Aldair? Aldair, bueno, Sí, claro, ingeniero, ¿puede repetir la ya, pregunta? sí. mm, Cuando hablamos de un sistema, en términos de qué se podrá describir un sistema, digo yo. A ver, pongámonos en lo siguiente. Hace rato yo decía, ¿no es cierto?, la realidad en la que estamos inmersos tiene que ver, yo sé, con el número de estudiantes, varones, mujeres, los que han asistido, los que se van a retirar de la clase, de que esta termine, y cosas así, ¿no es cierto? ¿Sí? O con la llegada de nuevos, o con la incorporación a las clases, digamos, de nuevos compañeros, compañeras, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Cada uno de estos elementos hacen a este sistema, ¿sí? Sí. Aldair, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo o no? Eso sí, mucho más, seguramente. Ah, los que son relevantes para el sistema, sí. Sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Sí. Si usted le tendría que dar un nombre a esos elementos, digamos, en terminología matemática, ¿qué le llamaría? Ah, variables. Exacto, sí, son variables. Pero son variables, ¿no es cierto?, de naturaleza aleatoria, ¿no ve? Sí, en efecto, ¿sí? Esos elementos tan importantes, ¿no es cierto?, ya en el sistema se llaman variables. Bien, entonces, justamente por eso es que aparece un